Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el análisis de Naomi Klein sobre el panorama político actual Ajá, a través de su último libro, Doppelganger, un viaje al mundo del espejo. exacto. Un libro que invita a reflexionar sobre cómo se configura el escenario político global y cómo las ideas se reflejan e invierten en una especie de juego de espejos. Y para comprender mejor este concepto de mundo espejo, Klein nos presenta un caso que a muchos les resultará familiar, Oh. la trayectoria de Naomi Wolf, Mm, una figura que al igual que ella se destacó en el feminismo de los noventas, pero que con el tiempo ha virado hacia la derecha radical, claro. adoptando posturas que antes criticaba. Lo llamativo es cómo Wolf ha pasado de ser una voz crítica del poder a acercarse a figuras como Steve Bannon Sí. e incluso a coquetear con teorías conspirativas. Sí, ¿Te imaginas? Una figura que antes denunciaba el sistema ahora busca formar parte de él. claro. Se habla incluso de su posible incorporación al equipo de la Casa Blanca. Es un caso que ilustra a la perfección la polarización que describe Klein, donde las posiciones se radicalizan y los individuos transitan de un extremo al otro del espectro político. Totalmente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos viendo algo similar en Argentina? Figuras que cambian de bando, discursos que se replican en versiones invertidas. Sin duda es un fenómeno que se observa a nivel global, pero más allá de casos individuales, lo que Klein busca analizar son las causas de esta polarización. Ajá. Y uno de los puntos clave es el ascenso de figuras como Trump. Es interesante porque Klein, si bien no celebra su éxito, reconoce que Trump supo capitalizar las ansiedades económicas de la sociedad Ujú, y conectar con votantes que se sentían ignorados por los políticos tradicionales, claro. como lo hizo. Bueno, su estrategia se basó en presentar la inmigración como un juego de suma cero, donde la llegada de inmigrantes implicaba la pérdida de empleos para los ciudadanos. Mm. Su promesa era simple, de deportar a los indocumentados para redistribuir los trabajos. Un discurso simplista, pero efectivo, para un sector de la sociedad que se sentía vulnerable y desprotegido. Una estrategia que lamentablemente hemos visto replicarse en diferentes países, ¿no? La construcción de un enemigo externo que se utiliza como archivo expiatorio para problemas complejos como la falta de empleo o la crisis económica. Sí, Un discurso que busca dividir en lugar de unir, que apela al miedo y al resentimiento. exactamente. Y aquí Klein señala la responsabilidad del Partido Demócrata en este proceso. ¿En qué sentido? Al abandonar sus bases tradicionales y no atender las necesidades reales de la clase trabajadora, dejaron un espacio vacío que Trump supo ocupar con su discurso populista. Es decir, que la falta de una alternativa sólida por parte de la izquierda facilitó el camino para el ascenso de la derecha radical. Así es, y en este contexto también es importante analizar el rol de figuras como Elon Musk, un personaje que concentra un enorme poder económico y mediático. Klein se muestra preocupada por la influencia de estos multimillonarios que priorizan la desregulación y la maximización de ganancias por encima del bienestar social. Su visión radicalmente individualista los lleva a oponerse a cualquier tipo de intervención del Estado, incluso en áreas como la seguridad social. Piénsalo de esta manera, si el Estado deja de garantizar servicios básicos como la salud o la educación, ¿quiénes podrán acceder a ellos? Mm. Solo aquellos que puedan pagarlos, por supuesto. Y esto genera una sociedad cada vez más desigual, donde las oportunidades están determinadas por el nivel de ingresos. Es una lógica perversa que nos lleva a preguntarnos cuál es el límite del poder de estas figuras. ¿Deberían tener la libertad de actuar sin ningún tipo de control o regulación? ¿Qué rol deberían tener en una sociedad democrática? Son preguntas que debemos plantearnos como ciudadanos porque no se trata solo de más, sino de una tendencia global que busca reducir el rol del Estado y dejar en manos del mercado la provisión de servicios esenciales. Claro, y aquí es donde la crítica de Klein se vuelve más incisiva. Ella nos advierte sobre los riesgos de una sociedad donde el individualismo extremo se impone por sobre la solidaridad y la responsabilidad colectiva. Y no se trata solo de una crítica a la derecha. Klein también cuestiona ciertas tendencias dentro de la izquierda, como la política de la identidad reduccionista. Si bien reconoce la importancia de luchar por la justicia social y la igualdad, advierte sobre los peligros de centrar el discurso en la defensa de intereses sectoriales, lo que podría alienar a potenciales aliados. Es decir, que si la izquierda se encierra en un discurso que solo interpela a un grupo específico, corre el riesgo de perder la capacidad de conectar con un público más amplio. Exacto, y lo curioso es que Klein observa que incluso la derecha radical está utilizando el lenguaje de la justicia social para avanzar en sus propias agendas. Por ejemplo, comparando las vacunas obligatorias con la estrella amarilla que debían llevar los judíos durante el nazismo.
una manipulación del lenguaje que busca generar empatía con un discurso victimista, cuando en realidad lo que subyace es un rechazo a cualquier tipo de restricción o límite a la libertad individual, una estrategia astuta pero peligrosa que nos obliga a estar atentos y a desarrollar un pensamiento crítico para no caer en la trampa. Totalmente. Y ante este panorama complejo, Klein nos plantea un desafío. ¿Cuál sería? La necesidad de reconstruir un movimiento de izquierda fuerte y organizado, capaz de articular un mensaje claro y coherente que conecte con las preocupaciones reales de la gente. Un movimiento que vaya más allá de las divisiones identitarias y que construya puentes entre diferentes sectores sociales, a un movimiento que sea capaz de ofrecer una alternativa real al discurso de la derecha radical, que recupere la confianza de la gente y que genere esperanza en un futuro mejor. Un desafío enorme, sin duda, pero crucial para el futuro de nuestras sociedades. Totalmente de acuerdo. Y para comprender mejor el presente, Klein nos propone mirar hacia el pasado. En su análisis se establece una conexión profunda entre el apoyo incondicional a Israel a pesar de las atrocidades en Gaza y una amnesia histórica sobre los vínculos entre colonialismo, fascismo y el Holocausto. Es una perspectiva que nos desafía a repensar las narrativas dominantes y a profundizar en la comprensión de las raíces históricas de los conflictos actuales. Klein argumenta que reconocer esta conexión histórica es fundamental para avanzar hacia una solución justa y pacífica en el conflicto palestino-israelí. Un tema complejo que nos invita a un debate profundo y honesto, libre de prejuicios y simplificaciones. Pero antes de adentrarnos en ese tema, creo que es importante hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta ahora. Me parece una excelente idea. Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte, desde el concepto de mundo espejo hasta el análisis del ascenso de la derecha radical y el rol de figuras como Elon Musk. Y también hemos reflexionado sobre la necesidad de reconstruir un movimiento de izquierda fuerte y organizado capaz de ofrecer una alternativa real al discurso dominante. Así es. En la próxima entrega continuaremos explorando las ideas de Naomi Klein y analizando las implicaciones para nuestro contexto latinoamericano. Los esperamos. Nos esperamos, amigos, para seguir reflexionando juntos sobre los desafíos de nuestro tiempo. Retomando nuestra conversación sobre Naomi Klein y su análisis del panorama político actual, hay un punto que me gustaría destacar y que creo que puede resonar con muchos de ustedes. ¿A qué te referís? Bueno, hablábamos antes de Elon Musk y su visión radicalmente individualista, ¿recuerdan? Donde el éxito se mide por la acumulación de riqueza y la libertad se limita a la ausencia de regulaciones. Claro, Klein se muestra crítica con esa postura, ¿verdad? Exactamente. Y lo que me parece interesante es que esta visión individualista que Musk lleva al extremo se puede observar en diferentes ámbitos de la sociedad, por ejemplo. ¿Te has fijado en cómo muchas veces se culpa a las personas por su situación económica? Como si la pobreza fuera simplemente una cuestión de falta de esfuerzo o de malas decisiones. Sí, es cierto, es como si se ignorara el contexto social, las desigualdades estructurales, las oportunidades que no están disponibles para todos, por igual. Exacto, y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Una donde cada uno se las arregla como puede sin importar las circunstancias, una donde existe un mínimo de solidaridad, donde se garantice un piso de derechos para todos independientemente de su origen o su nivel de ingresos. Es una pregunta que nos interpela a todos como ciudadanos y creo que Klein nos invita a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad colectiva de construir una sociedad donde el bienestar de todos sea una prioridad. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto interesante que plantea Klein, la cooptación del lenguaje a la justicia social por parte de la derecha radical. Sí mencionábamos antes el caso de las vacunas obligatorias que algunos comparan con la estrella amarilla que debían llevar los judíos durante el nazismo, una manipulación que busca generar empatía con un discurso victimista, pero que en realidad esconde un rechazo a cualquier tipo de límite a la libertad individual. Exacto. Y este tipo de estrategias nos obliga a estar muy atentos a desarrollar un pensamiento crítico que nos permita identificar estas trampas, estas distorsiones del lenguaje que buscan manipular nuestras emociones. Claro, porque no se trata solo de un debate ideológico, sino de algo mucho más profundo, la construcción de una sociedad justa donde se respeten los derechos de todos. Y para lograrlo, Klein nos invita a pensar en alternativas, a no quedarnos solo en la crítica. Una de las claves para ella es la reconstrucción de un movimiento de izquierda fuerte y organizado, capaz de articular un mensaje claro y coherente que conecte con las preocupaciones reales de la gente. Un movimiento que no se limita a defender intereses sectoriales, sino que proponga una visión de sociedad más justa e igualitaria que responda a las necesidades de las mayorías. Exacto. Y para lograrlo, es necesario ir más allá de las divisiones identitarias, construir puentes entre diferentes sectores sociales, encontrar puntos en común que nos permitan unirnos en la lucha por un futuro mejor. Un desafío enorme, sin duda, pero crucial para el futuro de nuestras sociedades.
Y en ese camino, la historia juega un papel fundamental. Klein nos invita a repensar las narrativas dominantes, a profundizar en la comprensión de las raíces históricas de los conflictos actuales. Mencionabas antes la conexión que establece entre el apoyo incondicional a Israel a pesar de las atrocidades en Gaza y una amnesia histórica sobre los vínculos entre colonialismo, fascismo y el Holocausto. Sí, es una perspectiva que nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y a mirar el pasado con ojos críticos, a comprender cómo las injusticias del pasado se proyectan en el presente. Klein argumenta que reconocer esta conexión histórica es fundamental para avanzar hacia una solución justa y pacífica en el conflicto palestino-israelí. Es un tema complejo sin duda, pero creo que es importante abordarlo con honestidad y sin miedo a la controversia. Totalmente de acuerdo, y creo que este análisis histórico que propone Klein nos permite comprender mejor el contexto actual, las raíces de la polarización, las tensiones que atraviesan nuestras sociedades. Y hablando de tensiones, creo que es importante retomar la idea de la autoridad que ha estado presente a lo largo de nuestra conversación. Sí, claro, es un concepto clave para entender la dinámica del mundo espejo que describe Klein. La construcción de un otro, diferente, amenazante, inferior, es una estrategia recurrente para justificar la exclusión, la discriminación, la violencia. Lo hemos visto a lo largo de la historia, con diferentes rostros y disfraces, el inmigrante, el pobre, el que piensa diferente, el que tiene otra religión, el que tiene otro color de piel. La lista es larga, lamentablemente, y la clave está en reconocer estos mecanismos de construcción del otro para poder desmontarlos y construir una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad. Es un trabajo que requiere un compromiso individual y colectivo, un esfuerzo constante por cuestionar nuestros propios prejuicios y por construir puentes de diálogo y entendimiento con aquellos que percibimos como diferentes. Y en este camino, la educación juega un papel fundamental. Enseñar a las nuevas generaciones a pensar críticamente, a valorar la diversidad, a respetar al otro, es esencial para construir un futuro más justo y pacífico. Sin duda, la educación es la base de una sociedad más consciente y responsable. Y con esa reflexión creo que podemos dar por finalizada esta segunda parte de nuestra inmersión en el mundo de Naomi Klein. Me parece una buena idea. Hemos cubierto muchos temas importantes y creo que es importante dejar un espacio para que los oyentes puedan procesar toda esta información. En la próxima entrega continuaremos explorando las ideas de Klein y analizando las implicaciones para nuestro contexto latinoamericano. Los esperamos, amigos, para seguir reflexionando juntos sobre los desafíos de nuestro tiempo. Retomando nuestra inmersión en el mundo de Naomi Klein y su análisis del panorama político actual, creo que es importante destacar que más allá del diagnóstico, ella también nos ofrece un rayo de esperanza. Sí, coincido. Klein no se limita a describir la polarización y los desafíos que enfrentamos, sino que también nos invita a pensar en soluciones, a imaginar un futuro diferente. Exactamente. Y una de las claves para ella es la reconstrucción de un movimiento de izquierda fuerte y organizado capaz de desafiar el status quo y proponer alternativas al modelo actual. Un movimiento que no se quede solo en la crítica, sino que sea capaz de articular un proyecto de sociedad más justo, equitativo y sostenible, un proyecto que responda a las necesidades de la gente y que genere esperanza en un futuro mejor. Y para lograrlo, Klein destaca la importancia de conectar con las emociones, con los valores, con las aspiraciones de la gente. No se trata solo de presentar datos o estadísticas, sino de generar un relato que movilice y entusiasme, un relato que conecte con la experiencia cotidiana de las personas, que les haga sentir que forman parte de algo más grande, que les dé la fuerza para luchar por un mundo mejor. Totalmente. Y en ese sentido me parece interesante la crítica que Klein hace a la política de la identidad, reduccionistas, si bien reconoce la importancia de luchar contra la discriminación y la opresión. Considera que la izquierda debe construir una visión más amplia, inclusiva, que no aliene a potenciales aliados. Es decir, no se trata de negar las diferencias, sino de encontrar puntos en común que nos permitan unirnos en la lucha por un futuro mejor, un futuro donde la justicia social, la igualdad y la dignidad sean valores compartidos por todos. Exactamente. Y creo que eso nos lleva a una reflexión fundamental. ¿Cómo construir un movimiento que sea a la vez radical en sus objetivos y amplio en su base social? ¿Cómo conciliar la defensa de los derechos de las minorías con la necesidad de construir una mayoría social que impulse el cambio? Es un desafío complejo sin duda, pero creo que Klein nos ofrece algunas pistas. Por un lado, la importancia de construir un relato que conecte con las emociones y los valores de la gente, y por otro lado la necesidad de ir más allá de las divisiones identitarias, de encontrar puntos en común que nos permitan unirnos en la lucha por un futuro mejor. Y hablando de futuro, Klein también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica en su análisis. Establece una conexión profunda entre el apoyo incondicional a Israel a pesar de las atrocidades en Gaza y una amnesia histórica sobre los vínculos entre colonialismo, fascismo y el Holocausto.
Es una perspectiva que nos desafía a cuestionar las narrativas dominantes y a mirar el pasado con ojos críticos, a comprender cómo las injusticias del pasado se proyectan en el presente y a asumir la responsabilidad de construir un futuro diferente. Un futuro donde se reconozcan los errores del pasado, se reparen las heridas y se construyan puentes de diálogo y entendimiento entre los pueblos. Un futuro donde la paz y la justicia sean valores irrenunciables. Y para avanzar hacia ese futuro, Klein nos invita a un ejercicio de autocrítica, a mirar hacia adentro, a reconocer nuestros propios prejuicios, a cuestionar nuestras propias certezas. Solo así podremos construir un movimiento de izquierda verdaderamente transformador, capaz de desafiar el poder y generar un cambio real en nuestras sociedades. Es un llamado a la acción que nos interpela a todos, a cada uno de nosotros desde nuestro lugar, con nuestras posibilidades a sumarnos a la construcción de un mundo más justo y equitativo, un mundo donde la solidaridad, la empatía y la compasión sean los valores que guíen nuestras acciones. Y para cerrar esta inmersión en el mundo de Naomi Klein, quiero destacar la importancia de no perder la esperanza a pesar de los desafíos, a pesar de las dificultades, a pesar de la oscuridad que a veces parece envolvernos. Es fundamental mantener la convicción de que un mundo mejor es posible. Es una convicción que se alimenta de la lucha, del compromiso, de la acción colectiva, un camino que no es fácil, pero que vale la pena transitar si queremos dejar un legado de justicia y dignidad para las generaciones futuras. Porque, como decía Galeano, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos. Ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Hermosa frase y creo que resume a la perfección. El mensaje de Klein no se trata de alcanzar un destino final, sino de caminar hacia un horizonte que siempre se renueva, de mantener viva la llama de la esperanza de luchar por un mundo mejor, sabiendo que cada paso que damos nos acerca un poco más de ese ideal. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el pensamiento de Naomi Klein. Esperamos que estas reflexiones les hayan resultado interesantes y que les sirvan de inspiración para la acción. Recuerden que la transformación social comienza con cada uno de nosotros. Cada pequeño gesto, cada acción, por más mínima que parezca, puede contribuir a la construcción de un mundo mejor. Nos despedimos con la esperanza de que sigamos conversando, debatiendo, reflexionando juntos sobre los desafíos de nuestro tiempo. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.